San Alto, ¿sí? Por 3 domingos terminó la participación del domingo pasado, ¿sí? Con la salida del pueblo de Israel. Lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa, con la última plaga de la muerte de los primogénitos. Ese día que el pueblo de Israel sale de Egipto, ese día se firma el acta de nacimiento del pueblo de Israel como nación. Ese día Dios escoge a ese pueblo para mostrar su poder, para mostrar su maravilla y para mostrarnos a nosotros sus grandes misericordias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que te manifiestes en el corazón de cada uno de nosotros. Y como dice tu escritura, Señor, no a nosotros, sino a ti sea toda la gloria. Como también dice, si te vas a gloriar en algo, glóriate de que me conoces. Queremos seguirte conociendo, Señor, alabarte y bendecirte como tú eres digno por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, entonces a mí me toca del capítulo 13, 14, 15, la parte 1 y el siguiente domingo la segunda parte. Vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita en este que se llama Un viaje al encuentro con Dios, primera parte. Empieza el capítulo 13. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Así es, hermanos. Entonces Dios es el primero en todo, y Dios es lo más importante en todo. Todo lo mejor que nosotros podamos ser, todo lo bueno que nosotros podamos tener, debemos ofrecerlo a Él en nuestras actividades, en nuestra alabanza, en nuestras obras. ¿Sí? La razón de la motivación, la razón, el porqué de las ofrendas que hacemos a Dios, las primicias, los primogénitos, como viene en esta parte del capítulo, todo esto está fundamentado en los hechos salvadores de Dios. Ofrecemos no como contraprestación de lo que Dios hizo por nosotros. Ofrecemos en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo que Dios me ha dado. No es si Dios me da, yo le doy. No, Él merece todo. De hecho, de Él es todo. Sí. Entonces, esta palabra que dice mío es, cuando se refiere a los primogénitos, la Escritura nos habla de que todos los primogénitos somos suyos. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Este está en el capítulo de Hebreos. Dice: a la compañía de muchos millares de ángeles. E inmediatamente después dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y sigue diciendo la Escritura: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el Señor Jesucristo. ¿Sí? En aquellos tiempos, el primogénito era el gozo y la esperanza de cada familia. ¿Sí?
En él se extendía el nombre, en el primogénito se extendía el legado. ¿Sí? Conocemos el término primogenitura, que eran los beneficios que tenía el ser un primogénito. Tenía derecho y autoridad sobre los demás hermanos, inclusive aún mientras el padre viviera. ¿Sí? Esos eran los derechos de la primogenitura. ¿Sí? Y el ser primogénito era una parte importante. Recordemos al padre Abraham, como dice a veces la escritura, que le decía a Dios, le decía: mira, yo, ok, conmigo vas a cumplir la promesa, pero yo no tengo ningún descendiente. A mí me va a heredar un mayordomo, todos mis bienes se van a ir con él. ¿Sí? Y Dios le dice: no te preocupes, poderoso es el Señor, ¿sí?, para que de tu simiente saldrá la bendición para las familias de toda la tierra, de todos los tiempos, aún ahora, ¿sí? Y de su simiente viene el Señor Jesucristo. Los primogénitos de Egipto fueron muertos y los primogénitos de Israel fueron salvados. ¿Sí? Precisamente por eso fueron salvados por la fe, ¿sí?, en la sangre derramada por el Cordero inmolado. ¿Le suena eso? ¿Sí? Ahí en esa operación, en esa situación que llevaron y que nos contaba Juan Alto la semana pasada, que había que haber un sacrificio, había que haber derramamiento de sangre, y esa sangre la iban a poner en los postes y el dintel de la puerta. ¿Sí? Todo eso simbolizaba, ¿verdad?, que debería haber un sacrificio y un derramamiento de sangre, ¿sí?, para que todos los primogénitos que hoy en día nos sabemos y nos conocemos hijos del Señor, ¿sí?, podamos no ser alcanzados por la muerte eterna. ¿Sí? Todas estas eventos físicos que se vivieron en aquel tiempo son momentos espirituales que en nuestros tiempos nos han sucedido. ¿Sí? El hecho de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en creer en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre, es volver y regresar a aquel tiempo en donde el sacrificio se da, en donde el pueblo sale nuevamente y en donde comienza este viaje por el desierto al encuentro con Dios. No quiere decir que iba a encontrarse con él. Dios había estado siempre con ellos. Dios está siempre en todo lugar. Dios siempre está al pendiente de todos nosotros, creyentes o no creyentes, ¿sí? Y siempre con el mensaje de que hay esperanza en Cristo Jesús. Siempre con el mensaje de amor, siempre con el mensaje de misericordia, para atender ese llamado, para no pelear con nuestras propias fuerzas, ¿sí?, como lo vamos a ver más adelante. Dios pelea por nosotros cada batalla, ¿sí? Así que, hermanos, si tú me estás escuchando, te quieres unir a esta congregación de los primogénitos, confiesa con todo tu corazón que Cristo es tu Señor y Salvador. ¿Sí? Dice la Escritura: si vosotros que sois malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo al que se le pida? Ríndete en este momento, Señor, a Cristo. Ríndete en este momento, hermano, para que puedas empezar a caminar con Dios, este camino hermoso y maravilloso al encuentro con Dios. Sí. Cristo es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, dice la Escritura. Cristo es el primogénito entre los muertos, es primicia de los que durmieron. ¿Sí? En un sentido, este es el principio y la fuente de resurrección, Cristo Señor. Hablar de la primogenitura de Cristo es de alguna manera referirse
a su preeminencia en todo, ¿sí? Nos dice la Escritura, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por eso la importancia de estos versículos, de estos capítulos, en donde, bueno, Dios reclamaba a los primogénitos. Vamos a ver posteriormente en la Escritura cómo los animales eran sacrificados, ¿sí? El ganado era sacrificado, y cómo los primogénitos de los hombres eran redimidos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, ya una vez viendo este tema, nos vamos, ¿sí?, a la fiesta de los panes, a la celebración de los panes. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. ¿Sí? Hay que recordar que Egipto simboliza el pecado. Entonces Dios los salva y los saca, los redime y los lleva a salvo de todo pecado. ¿Sí? Esto me suena un poquito a que nosotros debemos tener ese conocimiento de cuando Dios nos apartó del pecado, nos apartó para Él, ¿sí? En donde comenzamos ese viaje maravilloso de encontrarnos con Dios, ¿sí? Y nos rescató. ¿Sí? Tener memoria de ese día, ¿sí? Dice más adelante: será fiesta para Jehová. No es una fiesta para mí, no es una dedicación para mí, que yo ya soy salvo, tengo yo una celebración porque yo soy Dios. No, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Todo es un agradecimiento al Señor, porque Él merece toda la honra y toda la gloria de la obra que ha hecho en nosotros. La manifestación de Cristo, como lo veíamos hace un momento en la escuela dominical, es demostrar a esa iglesia invisible, hacerla visible hacia los demás con nuestras obras, pero no para reconocimiento propio, sino para la gloria del Dios vivo y eterno que nos salvó, para la gloria de Cristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Sigue diciendo la Escritura. Estoy viendo versículos del capítulo 13 más adelante, ¿sí? No los estoy viendo así todos seguidos, sino de cada uno estamos tomando cada uno de los temas que estamos viendo, ¿sí? Versículo 7 en adelante dice: y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio, ¿sí? Y te será como una señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. ¿Sí? En aquel tiempo era costumbre de los judíos que para prepararse para estas fiestas de los panes sin levadura, buscaban en toda la casa a ver si había ese tipo de pan. Lo sacaban, lo quemaban, lo enterraban, lo hacían polvo y lo esparcían al viento, ¿sí? Y después buscaban diligentemente otra vez dentro de la casa que no hubiera nada de eso. La Escritura les decía, ¿verdad? La Escritura les: no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Hay que recordar que la levadura simboliza el pecado, ¿sí? Entonces, nada de eso. Para nuestro encuentro con el Señor que vamos a tener, precisamente debemos ver que no haya pecado en nosotros. Por eso, ahorita la oración de pedir perdón, por eso de ponernos delante del Señor, reconocer nuestras faltas, ¿sí? Y estar a cuentas con Él para regresar a esa comunión que se estorba por el pecado. Entonces, eso era lo que simbolizaba, ¿sí? Debemos dar gracias a Dios que todas estas evidencias físicas que quedaron escritas nos ayudan mucho a entender las evidencias espirituales que nosotros debemos demostrarle a Jesús, de nosotros debemos demostrarle a nuestro Padre que está en el cielo, ¿sí? Todo esto nos ayuda. Entonces, recordemos que la Escritura dice
De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Echaban fuera toda la levadura y se quedaban, ¿sí?, con panes sin levadura. Entonces nosotros, cuando nos entregamos al Señor, cuando estamos haciendo la obra del Señor, debemos escudriñar en nuestro corazón y ver que efectivamente, ¿sí?, no tenemos nada pendiente con Él. Cualquier pecado hay que confesar, cualquier cosa que estorbe hay que dejarla, ¿sí? Entonces, hermanos, eso es parte importante de lo que significa la fiesta de los panes. Prepararnos y dejar todos los malos caminos y todo lo que estorbe en nuestra relación con el Señor. Y otra parte importante que mostraba también la Escritura era la trascendencia que tiene la palabra de Dios hacia nuestras futuras generaciones. Dice la Escritura que había que explicársela a los niños. Cuando tu hijo te pregunte, ¿y por qué hacemos esto, papá?, ¿sí?, tú le dirás, porque en su momento Dios Todopoderoso nos sacó de Egipto con mano poderosa, con maravillas, con milagros, y Él puede entender que efectivamente, ¿sí?, tenemos que guardar esa honra, esa exaltación a la obra que hizo el Señor en nosotros. Damos gracias por los hijos y que son una bendición que hemos tenido aquí, Emiliano, y me da mucho gusto ver cómo Mariano está un poco más participativo, gracias a Dios, porque a él le toca explicarle las grandes maravillas que ha recibido del Señor, y así como todos los que somos papás, a mí me toca también modelar el Evangelio con mis hijos y explicarles, ¿sí?, en la medida de lo que Dios me mande, ¿sí? Ya ves que decimos, Señor, dame palabra para cada vez que hablamos con los hijos, para que podamos transmitir esas bondades, para que podamos transmitir ese mensaje del Evangelio, y el Señor pueda hacer la obra en el corazón de cada uno. ¿Ok? Entonces, hermanos, pues comienza este camino por el desierto, este viaje maravilloso a encontrarse con Dios. Dice la Escritura, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y aquí, bueno, pues se dice, ¿verdad?, que como en muchas partes de la Escritura hay un proceso. Si bien es cierto que en un microsegundo el Señor hace la obra de sacar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, y empezamos a entender y corremos a la cruz, empieza nuestro proceso después hacia el camino y las obras que el Señor tiene preparadas para con nosotros. Entonces, ese es el camino que Dios escoge. Tal vez los del pueblo de Israel no estaban tan preparados para enfrentarse a la guerra con los filisteos. Nos dice la Escritura, bueno, otra vez cuando vean la guerra, se vayan a querer regresar a Egipto. Nos dice ahí mismo ese capítulo, ¿sí? Hay que recordar, si no hice mal las cuentas, los papás de Goliat ya habían nacido. Entonces ya estaban por ahí a poco de engendrar a Goliat, y luego después se encuentra con David. Entonces, habían sido esclavos, ¿sí?, habían sido atormentados en los últimos años. Entonces, así como que ánimo de guerrero no, tenía que pasar un proceso, tenían que ser probados por Dios, ¿sí?
Nosotros, en nuestro andar, en nuestro caminar con Dios, somos probados también de distintas maneras. Hay que recordar que andamos nosotros por fe y no por vista. Aquí en la Escritura nos muestra cómo el pueblo de Israel en esos tiempos andaba más por vista que por fe. Llegaban a un lado, no había agua, y pues en lugar de pedir en fe al Señor, empezaban los reclamos. Y bueno, pues es importante que reflexionemos, porque a veces, bueno, lo digo por mí, a veces nos ponemos a reclamarle a Dios porque no tenemos algo, en vez de pedirle a Dios en humildad que nos ayude conforme a sus misericordias. Y no nos confundamos, hermanos, el mejor camino para nosotros es aquel por el que Dios nos conduce. Dice la Escritura: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y me llama la atención esto porque dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Normalmente nuestros caminos, bajo nuestro propio entendimiento, van a ser malos. Pero si reconocemos Él, si reconocemos su palabra, si reconocemos su obra, Él va a enderezar nuestras sendas. Nos va a decir: no, esto que estás haciendo no es por ahí. ¿Sí? No, José Luis, lo que le dijiste a tu esposa no estuvo bien. Y empieza esa armonía, y empieza esa comunión, y empieza esa relación tan maravillosa con Dios, del cual estoy yo muy agradecido. Dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es importante que tengamos esto en cuenta. También otra situación que nos ocurre en este maravilloso encuentro con Dios, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya tenía preparado todo lo que iba a hacer en el desierto. Dios ya tenía preparado cada situación que iba a ocurrir, ¿sí?, para probar la fe del pueblo de Israel. Dios tiene preparado cada camino que tú vas a transitar en cada etapa de tu vida, hermano. Confía en Él y Él obrará. Este viaje maravilloso del encuentro con Dios, ¿sí?, nos muestra la Escritura siempre que lo mejor está por venir y que el encuentro que vamos a tener con Él va a ser glorioso. Nosotros nos apoyamos en sus promesas, y la culminación de todas sus promesas va a ser esta, su segunda venida, cuando podamos nosotros aclamarlo y recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Y bueno, pues el pueblo de Israel necesitaba verlo en ese tiempo, en ese momento. ¿Sí? Y bueno, pues Jehová se manifestó por amor, por piedad, por misericordia, se les iba manifestando. Jehová iba delante de ellos y nunca se apartó de su pueblo. No dice en la Escritura que iba, a ver si no me equivoco, en una nube de día para que fueran avanzando, y en un fuego de noche para que no se detuvieran. ¿Sí? Entonces sabemos, dicen ahí que el desierto en la noche pues es frío, y el fuego les daba calor, y aparte les guiaba el camino. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Lumbrera a mis pies es tu palabra, porque ahí no hay tropiezo. Y estas palabras retumban como una gran bendición para todos los que somos creyentes. Eso de que estuviese con ellos de manera constante era un milagro constante. Dios iba como una figura visible de la divina majestad. ¿Sí? Dios les daba esta demostración visible de su presencia. ¿Por qué? Porque Él sabía y Él conocía la fragilidad
de la fe de este pueblo de Israel. ¿Tienes tú alguna duda de tu fe? Intérnate en la palabra de Dios, hermano. ¿Tienes tú alguna aflicción? Intérnate en la palabra de Dios. Ahí está nuestra respuesta, ahí está nuestra esperanza. Hay que recordar que Jesús dijo a Tomás en su momento: porque has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. Como dijo Cristo, bienaventurados los que por la palabra de ellos creerán. Cristo ya estaba hablando de ti y de mí. Cristo ya estaba preparando tu camino y el mío para este encuentro maravilloso con Él. Y ya una vez que empezó a caminar, nos vamos al capítulo 14. Vamos al capítulo 14, que es uno pues, de los más hermosos capítulos en toda la palabra de Dios, que muestra el poder, las maravillas, la misericordia, la fe y tantas otras cosas de que nos habla la palabra. Inclusive, dicen los eruditos, ¿verdad?, que eran una, ¿cómo se le llama?, cristología o algo así, que Cristo era el que a la hora que ellos empiezan a cruzar el Mar Rojo, era el que estaba atrás en la retaguardia. Ya tenían limpio el frente, pero venían los egipcios atrás. Entonces, ahí donde se necesita, ahí está Cristo, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos con esto. Fue avisado el rey de Egipto que el pueblo de Israel había huido y de por sí estaba enojado, pues ahora se puso furioso, él y todos los hombres. Normalmente eso pasa cuando Dios te rescata, comienzas a notar esos enfados de gente que es enemiga de la cruz. Comienzas a notar que ya tienes un pleito con tu propia carne. Comienzas a notar que hay alguien que no quiere que avances ese camino, visible o invisible. ¿Sí? A mí una vez me dijeron, cuando recién estaba convertido: oye, pues ya me convertí. Y me dijeron: ya te empezaron a prohibir todas las cosas. O sea, no, lo que pasa es que uno ya empieza a vivir de manera diferente. Empieza uno a tratar de hacer lo que agrada a Dios y no lo que agrada al mundo. Entonces, eso es lo que sucede. Y esta es una manifestación de cómo los enemigos de Dios, en este caso el pueblo egipcio, estaba muy enojado porque el pueblo de Israel había alcanzado la libertad. Nosotros hemos escuchado también, ¿sí?, que pues eso les pasa a los enemigos de la cruz. Nos lo ponía José Luis García en una predicación de esta manera hace algunos meses. Dice ese libro de Esther: y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Y dijo: pero todo eso de nada me sirve cada vez que veo
al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Así reaccionan los enemigos de la cruz. Pueden tener todo a su disposición, pero tienen los ojos puestos en aquellas personas que Dios nos ha rescatado y deliberadamente le quieren hacer el mal. Sí. Pero Dios nos protege, Dios está con nosotros, Dios nos cuida. Bienaventurado el que confía en el Señor, bienaventurado el que muere en el Señor, bienaventurado el que cree que Dios es su Señor, Cristo es su Salvador. Así es. También la lectura de Pedro y Juan dice: y aún en las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente va a haber adversidad, pero debemos estar confiados en el Señor y preparados para poder obrar conforme a lo que Dios tenga preparado en el camino en que nos va a llevar. ¿Sí? La libertad que nos da Cristo es un enemigo, es una molestia para los enemigos de la cruz, dice la Escritura. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Entonces, bueno, pues así estuvo el faraón, así estaban sus capitanes y sus carros, ya completamente fuera de sí y con una sola idea en la cabeza: ir a alcanzar al pueblo de Israel y darle, como quien dice, su merecido. Pero no contaban con que Jehová estaba con ellos, no contaban con que Jehová iba a pelear su batalla. ¿Sí? Que es lo que ahorita, en este tiempo, tú no debes de perder la confianza, que Jehová está contigo, que Jehová pelea tus batallas. Aquí nos muestra la Escritura que efectivamente Él va a pelear tus batallas, pero falta el esfuerzo personal que esté en nuestras manos para dar el cumplimiento. Si nosotros recordamos, cuando se ven encerrados, aquí nos dice la Escritura, cuando se ven ya el pueblo de Israel rodeado, algunos reclaman, otros claman a Dios, y Moisés les dice, ¿verdad? Estén tranquilos y esperen confiados en el Señor. ¿Y qué le dice Jehová a Moisés? Le dice: levántate y dile al pueblo que marche hacia adelante. Efectivamente, nosotros tenemos que confiar en el Señor, pero también tenemos que hacer la labor que a nosotros nos toca: caminar por sus caminos sin desesperarnos, tener la paciencia de que sabemos de que Él está obrando en nosotros. ¿Sí? Los que se quejaban decían: ¿por qué mejor ¿por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir en el desierto? ¿Sí? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Eso es lo que va a suceder en un futuro. Eso es lo que va a suceder en el encuentro que tengamos con nuestro Dios. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber tristeza, dice la Escritura, ya no va a haber más llanto ni enfermedad. Todo va a ser redimido. Este viaje maravilloso al encuentro con Dios nos lleva a ese final maravilloso del encuentro con Cristo. Entonces, bueno, pues les dice: dile a los hijos que marchen, y empiezan a marchar, y todos sabemos lo que sucedió. Le dice a Moisés: tú pon la vara, y el mar se abre,
Nos dice la Escritura que había un muro de agua a la izquierda y otro muro de agua a la derecha, y ellos iban caminando en seco, ¿sí? Y detrás de ellos iba el ejército de los egipcios, acompañado por su faraón, ¿sí? Y lo que sucede es que Dios hace la obra, pelea la batalla por ellos, ¿sí? Los egipcios se dan cuenta de que efectivamente el Señor está peleando por ellos y pues quieren hacer el intento de regresar, pero pues ya no les alcanza el tiempo, trastornan los carros, les quitan las ruedas y le dice a Moisés: da la orden para que las aguas se junten. Y las aguas se juntan y queda hundido y devastado el ejército del faraón en una obra portentosa, en una obra maravillosa. Y dice la Escritura: y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. De ese tamaño, de esa magnitud, de esa importancia, de esa maravilla es este viaje que comenzaron los israelitas, el pueblo de Israel, al encuentro con Dios, y los fue maravillando una y otra vez y otra vez y otra vez. El viaje al encuentro con Dios nos lleva a reconocer su poder infinito, ¿sí? Nos hace sabedores del favor de Dios a nuestro lado, y este maravilloso suceso de las Escrituras que está aquí para todos los que lo hemos leído, ¿sí? Es para los hijos de Dios de todos los tiempos, para que podamos confiar en Él en medio de nuestros más grandes apuros. Dice la Escritura: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco y por el río pasaron a pie. Allí en Él nos alegramos. Es muy importante, ¿sí?, esta labor que hizo el Señor para poder encontrarnos con Él. Este efecto de las aguas, este efecto de la destrucción del pueblo de Egipto, es lo que nosotros luego conocemos como el bautismo. Las obras que nosotros nos suceden interiormente se manifiestan externamente cuando la labor del Espíritu Santo cambia y transforma nuestro corazón para revelarnos la verdad acerca de Dios. Esa verdad que nos hace libres la manifestamos a través del bautismo, declarando a Dios como nuestro Señor. En el agua simbólicamente quedan todos nuestros pecados. Nacemos como criaturas nuevas para adorar y alabar a Dios, buscarle y reconocerle en todos nuestros caminos. Fue lo que sucede. Entra el primogénito de todos los pueblos, que es el pueblo de Israel, entra a ese mar. Atrás de ellos el pecado que los oprimía, que los atormentaba, que los tenía esclavizados. 430 años esclavizados. Sin embargo, había una promesa de rescate, de redención. Había un precio. Y todo eso Dios lo lleva a cabo. Sale el pueblo del mar y en el mar queda el pecado destruido, los carros hechos pedazos. Y como les dijo Moisés, esto que ustedes ven aquí jamás lo volverán a ver. Tú y yo, hermano, que hemos conocido este viaje maravilloso con Dios, es lo que debemos hacer. Ese pecado que teníamos atrás, ese pecado que nos esclavizaba, ese pecado que nos atormentaba, recuerda, jamás lo volveremos a ver. No te tropieces otra vez con el mismo.
tratando de conectar esto un poquito con la primogenitura. Esaú perdió los privilegios cuando vendió su primogenitura. Dice la Escritura, y aunque trató de conseguirla con lágrimas, ya no pudo. También se puede perder por un mal acto la primogenitura, como le sucedió a Rubén. En la lectura de la Biblia lo vamos a ver en el libro de Crónicas. Violó el lecho de su padre y perdió la primogenitura y le fue pasada a José. Entonces, no nos equivoquemos, hermano. Aferrémonos a este encuentro con Dios maravilloso que hemos tenido. Caminemos con Él y disfrutemos el haber encontrado la verdad. Sí. Disfrutemos el haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Aceptemos esta invitación para los hermanos que están aquí, que no son creyentes, que nos ven, para que confíen en Cristo como su Señor y Salvador. Déjense de dudas y den ese paso de fe. Caminen en ese lecho seco del río al encuentro maravilloso con Dios y vean cómo Dios perdona esos pecados. Alguna vez escuché que decía alguien, pero ¿a poco es tan sencillo que ya le dices perdón y ya? Hermano, puede sonar sencillo, pero el precio fue muy alto. El precio que entregó Dios por tu vida y por la mía fue pagada con sangre, fue pagada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Esas palabras que nunca debemos olvidar los que somos cristianos, cuando Cristo dice, consumado es. Su sacrificio agradó al Padre, ¿sí? Y Él es la primicia de los muertos como fuente de resurrección. Caminemos ese camino, ¿sí?, al encuentro maravilloso con Dios, hermano, reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. El capítulo 15, pues nada más voy a remarcar las cosas que a mí me gustaron de este capítulo 15. Es el cántico de Moisés, después de esta maravillosa obra que hizo el Señor con el pueblo de Israel, y pues nos habla de las dos caras de la moneda, lo fuerte de Dios, la confianza en el pueblo, lo que querían hacer los egipcios, cómo el Señor con su obra maravillosa los rescata, y ya con esto termino. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Amén, hermanos. Pues este es el mensaje de este encuentro con Dios, es la primera parte. La
siguiente semana vamos a continuar hablando un poquito más de este cántico de Moisés y el siguiente tránsito por el desierto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor, por tus grandes maravillas, por tu iglesia visible e invisible. Te damos gracias porque confiamos en ti, no por nosotros mismos, sino porque tu Santo Espíritu ha traído ese convencimiento a nuestra mente. Te damos gracias y te glorificamos, y que cada día que nos reunamos para honrar tu nombre, así sea. Exaltar tu nombre, honrar tu nombre, reconocer tu obra maravillosa, porque solo tú eres digno de todo honor y toda gloria. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y te ruego que traigas ese convencimiento a los que estén oyendo este mensaje del gran amor con el que entregaste a tu Hijo, para que todos los que creamos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús.